Sí, Sosimo, ya tenemos el contacto listo con el profesor investigador Guillermo Garduño Valero. Él es doctor en sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en América Latina por la Universidad de Pittsburgh. Además es experto en temas de seguridad nacional y Fuerzas Armadas. Muy buen día, doctor, para preguntarle pues cuál es su análisis que hace respecto de cómo nos encontramos en presencia de cárteles, sobre todo en estos enfrentamientos violentos que se han vivido a lo largo y ancho del país ya desde hace varios años, y pues una ola de violencia que no se puede frenar en México ni pacificar al país por todo lo que ya sabemos de cómo ha crecido tanto el mercado de las drogas como también cómo se permitió en el pasado que estos criminales pues se expandieran sin ningún freno ni ningún control. Buen día, doctor. Muy buen día para usted, el auditorio. Pues, Pues ¿cuál sería, doctor, efectivamente este estamos, análisis que hace respecto de la situación en la que nos encontramos con los cárteles del narcotráfico? bueno, yo pensaría efectivamente, de acuerdo incluso a lo que ha mencionado ya Sósimo, que de alguna manera hay una búsqueda de un realineamiento para que de alguna manera quede uno o dos cárteles dominantes en todo el país. Esta situación, bueno, se dio en Europa, particularmente en Italia, y llegó el momento en que cuando ya nada más quedó una sola mafia unificada, y sometía a las otras facciones, precisamente a la égida de este grupo, se llegó a hablar pues de que había concluido estas mafias, cuando en realidad pues Roma y las principales ciudades de Italia pues se olían a cocaína, ¿no? Más que nunca, ¿no? Esta circunstancia entonces tenemos nosotros que contemplar toda la serie de situaciones que se están dando, ¿no? Junto al narcotráfico, no olvidemos también que hay una serie, por decirlo así, de derivaciones que de alguna manera no están necesariamente vinculadas al narcotráfico, pero sí de alguna manera lo acompañan. Como sería, por ejemplo, el tráfico de personas, la trata de blancas, el secuestro, el huachicol, por ejemplo, para solamente mencionar estos elementos, donde pues muchos de los grupos, por ejemplo, que en un momento determinado ya no pueden participar del mercado, ni de la cocaína, del opio, de la heroína o del fentanilo, pues definitivamente se ven obligados, o sea, a pasarse a engrosar este tipo de delincuencia, aun cuando tienen un punto de referencia todos en conjunto. Es muy interesante contemplar varias cuestiones importantes. La primera, las dos grandes grupos que de alguna manera están por capacidad de fuego y por sobre todo extensión territorial serían Jalisco Nueva Generación efectivamente y los núcleos de Sinaloa que hoy están en poder de alguna manera del Chapo Guzmán y en alianza de alguna manera también con el Mayo Zambada. Queda sin embargo una cantidad enorme de fracciones del narcotráfico pues que no han desaparecido en modo alguno, ¿no? Tenemos, por ejemplo, al Azul, tenemos el cártel de Juárez, tenemos el caso de Caro Quintero, tenemos el caso de los Zetas, los residentes del cártel del Golfo, de Tijuana, de Cancún, la familia michoacana, los caballeros templarios de Michoacán, el cártel de fracción de Tepito y, por supuesto, el cártel de Tláhuac, de alguna manera. Hay, por supuesto, una serie también de entidades que de alguna manera definen varias características importantes y que son el riesgo mayor. El riesgo mayor consiste particularmente en la penetración cada vez más evidente por parte particularmente de los cárteles de la droga hacia el ámbito de la política. Dicho en otros términos, esto no es ninguna novedad, ya ha ocurrido también desde hace bastante tiempo y no ha dejado de ocurrir también, donde definitivamente ellos se han dedicado incluso a pagar en cierto momento las campañas políticas de ciertos partidos políticos. Y demuestran sobre todo esto en el elemento dominante, que de alguna manera se da. Por ejemplo, contemplemos las elecciones del año pasado.
En las elecciones del año pasado fue muy evidente, sobre todo, que Morena particularmente fue penetrada por estos grupos. O sea, entonces, ¿realmente ganó Morena o realmente ganaron estos grupos? Eso es lo que es muy interesante contemplar. Segundo, que Morena no ganó en las principales ciudades de esas entidades, pero sí ganó en el sector rural, que es el más susceptible, pues, precisamente a manejos turbios en términos electorales. Pero no solamente estamos hablando de esto ha ocurrido también anteriormente con los otros partidos cuando de alguna manera fueron hegemónicos en su momento. Por lo tanto, no es estricto de un partido, de un grupo, pero sí en el momento actual observamos varias cosas que sí son características. Primero, ninguna cabeza importante de los cárteles ha caído. Segundo, no se ha interrumpido de alguna manera el flujo de, de estos estupefacientes, particularmente hacia Estados Unidos y hacia el consumo, en este caso, de carácter nacional. Y esto, bueno, nos pone en un riesgo pues extremadamente fuerte, ¿no? Porque por un lado encontramos situaciones como estas, ¿no? Existe el mercado de la cocaína, indudablemente, que procede de América del Sur, que es donde de alguna manera se produce y ya viene precisamente hasta México, penetra incluso desde avionetas hasta el ámbito también de lo que sería sumergibles. La segunda, bueno, el mercado del opio, alimentada por la amapola o la heroína misma, que en esto ya llevamos tanto los estados de Oaxaca como Guerrero, ocupamos una posición bastante destacada de ser uno de los principales productores de estos productos. En el ámbito químico, efectivamente, se mencionaba hace rato el fentanilo, pero estas drogas químicas, lo mismo que los cristales y otra serie de elementos, pues nos muestran también un panorama muy crítico. ¿Cuál es el problema fundamental del fentanilo? Que vuelve idiotas muy rápidamente a las personas y al mismo tiempo hay una mortandad muy elevada por esta causa. Y el negocio precisamente de la droga consiste en que no se mueran, sino que se mantenga la adicción por varios años, porque esa es precisamente la forma en que se puede lograr alcanzar pues un nivel de tener una clientela segura y permanente. Si se está usando fentanilo, pues evidentemente estamos matando al cliente. Y esto pues indudablemente representa un grave problema. Sí. Hay algo que a mí también me preocupa, y es algo que atraviesa precisamente todos los distintos regímenes de las últimas décadas, y es la corrupción. Y estamos hablando de la corrupción no de la institución, sino de fracciones dentro de esa institución. No podemos negar, por ejemplo, que ha habido corrupción en fracciones del ejército. No podemos tampoco negar que elementos de la Guardia Nacional puedan haber incurrido en un factor de esta naturaleza y han sido penetrados. La corrupción en el ámbito policíaco ha sido tan evidente que incluso se muestra particularmente que desde la dirección misma de la policía está totalmente podrida, ¿no? Y esto, bueno, es extremadamente preocupante, ¿no? Porque no sabemos entonces qué tipo de defensa podía haber sobre esto, ¿no? Así es, doctor Guillermo Garduño Valero, quien, bueno, pues también ha sido conferencista en el Colegio de la Defensa Nacional, ha sido profesor en la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional, en la Escuela de Estudios Navales Superiores, en el Centro de Estudios Navales Superiores de la Armada. Entonces, quería también preguntarle, doctor, ¿qué éxito puede tener una política nacional de combate al narcotráfico, cualquiera que ésta sea, cuando tenemos un mercado importantísimo en la frontera norte del país? ¿Qué éxito puede tener cualquier política que se instaure en México si es que, bueno, pues las ganancias que hay son exorbitantes, si es que el actual mercado estadounidense sigue demandando, de hecho, cada vez más que le provean de drogas? ¿Qué éxito puede tener una estrategia de combate al narcotráfico de tipo nacional cuando tenemos estas desventajas que son incluso de carácter internacional?
Bueno, una de las características que de plano prácticamente no es posible abordar, pero hay que reconocer que existe, es que nada de esto sería posible sin un sistema financiero internacional que de alguna manera lava el dinero. Este lavadero de dinero, bueno, se hace a través de múltiples salidas, ¿no? Y es muy evidente. Por allí, sencillamente, bueno, pues se muestra que han penetrado también la economía del país y que controlan ciertos sectores importantes de esto para hacer el lavado precisamente del dinero mal habido. Y esto, bueno, pues es un fenómeno no meramente mexicano, es un fenómeno mundial. Lo que comienza a contemplarse particularmente cuando se comienza a ver particularmente sobre los paraísos fiscales, también cómo estos se vuelven cómplices indudablemente para estas jugosas ganancias, que son de miles de millones de dólares anuales, pues definitivamente pueden encontrar incluso cobijo y protección, ¿no?, para todos estos casos. O sea, estamos frente a una situación donde hay que reconocer una circunstancia. El narcotráfico y el crimen organizado en general se han convertido necesariamente ya en una fracción que aspira al poder y que definitivamente detenta fracciones de poder. Y por lo tanto obtiene de ellas protección. Doctor, ¿qué evidencias se podrían tener de que el narcotráfico podría en algún momento, pues sí, llegar a puestos de elección importantes e incluso, pues, de alguna manera corromper a las máximas autoridades? Bueno, en realidad no, ellos no aspiran en modo alguno a encabezar las listas. Ellos sencillamente utilizan a políticos que en un momento determinado pueden representar sus intereses sin mayor dificultad. Políticos que indudablemente son removibles en el tiempo y que finalmente, pues, transcurre ahí su propia existencia mientras están vigentes sencillamente el poder que temporalmente ostentan. Pero, o sea, tanto como que ellos lleguen directamente a la presidencia, a aspirar a la presidencia, pues eso solamente en Colombia lo pretendieron, ¿no? Y finalmente una reacción extraordinariamente fuerte porque fue una reacción a nivel internacional con respecto a Escobar. Entonces tenemos que contemplar esta circunstancia. Lo que aquí estaríamos hablando básicamente es de políticos que en un momento determinado operan como encubridores y que de alguna manera utilizan los recursos independientemente de partido, sino que dependiendo de las circunstancias de la coyuntura, deciden sencillamente para colocar instrumentos de poder, ¿no? Una cuestión, por ejemplo, que se contemplaba todavía hace algunos años y se ha visto también hasta la fecha, es, por ejemplo, que en el ámbito del Poder Judicial, usted no puede llegar y detener a un narcotraficante, así sea en flagrancia, y llevárselo al primer ministerio público más cercano, que sería lo que correspondería. ¿Por qué? Porque ese ministerio público ya está comprado. Ese ministerio público sencillamente lo que va a hacer es soltarlo en la primera oportunidad. No, no va a tramitar más, o sea, lo va a dejar libre en menos de 24 horas o en horas. Esto ya ha ocurrido y ocurre diario. Y al mismo tiempo la misma gente del ejército y la misma gente del aparato policíaco me ha dicho en muchas ocasiones. Por ejemplo, yo llego y llevo a un narcotraficante que he detenido, yo con el Ministerio Público y tengo que dar mi nombre, mi dirección. Tengo que definitivamente saber dónde se me puede localizar. O sea, es dicho en otros términos, me pongo en manos precisamente del mejor aliado que tiene el narcotraficante, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué puedo hacer, no?
Sí, doctor Guillermo Garduño Valero, también quería preguntarle, bueno, pues usted ya nos ha comentado que prácticamente la economía, no solo la mexicana, la de Estados Unidos, la mundial, bueno, pues Así es. ha hecho precisamente uso de estos recursos provenientes de la delincuencia organizada, del narcotráfico. Es decir, se trata el narcotráfico de un asunto estructural que atraviesa prácticamente gobiernos de la mayor parte del mundo y que yo quería preguntarle si estamos condenados como sociedad, no solamente mexicana, sino sociedad de este continente y del mundo también, a vivir con el narcotráfico. Lo único que podemos hacer es, bueno, pues limar ciertas aristas importantes del narcotráfico, pero estamos condenados a seguir viviendo los estragos de los cárteles del narcotráfico, aunque probablemente acotados. No, mire, hay una característica que hay que entender, sobre todo hay que leer la historia, ¿no? Cuando todo parece que de alguna manera está ya empoderado un grupo, se modifican las condiciones estructurales en las cuales están estos asentados. No crea, la pandemia ha interrumpido toda la estructura de circuitos de la economía a nivel mundial. Y esta no se va a poder de alguna manera volver a estructurar a voluntad ni volver nuevamente al pasado. Esta reestructuración internacional que está procediendo indudablemente va a modificar muchas cosas. Lo vemos, por ejemplo, en el momento actual en que pretende la economía, por ejemplo, de Estados Unidos recuperarse y que no tiene ni siquiera elementos para volver nuevamente, por ejemplo, a descargar los barcos o a embarcar las mercancías producidas. En este momento la crisis es tan fuerte que, por ejemplo, una persona que se dedica, por ejemplo, a la producción de vestidos, dice, no tengo en realidad en este momento forma de poder producir. ¿Por qué? Porque durante 2 años se ha interrumpido la producción de telas. No tengo dónde comprar tela. Y traérmela sencillamente lleva a un costo exagerado. Simplemente para darle más o menos a usted una idea, un contenedor que originalmente tenía un costo de transportación de $5,000, ahorita está sobre $18,000. El mismo contenedor, y no lo hay. Y no hay forma de que en un momento determinado se pueda sacar, por ejemplo, de los puertos de las ciudades principales en trailers o en otros mecanismos. ¿Por qué? Porque no hay, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, suficiente número de choferes de trailer para poderlo sacar. O sea, la gente en un momento determinado está recibiendo, el norteamericano, $1,500 por permanecer en su casa. Y entre eso y tener riesgos, pues definitivamente se queda en su casa. Entonces, hay una cantidad enorme de reclamo de mano de obra especializada que en este momento no está funcionando. Y esto, bueno, interrumpe los circuitos económicos enormes. Y dentro de estos circuitos económicos, pues está también el trasiego, la transportación y sobre todo el consumo y particularmente los ingresos que se requieren, que tienen que ser bastante altos, para que en un momento determinado se sigan consumiendo esto. Entonces, ¿qué hacer en el momento actual? O sea, es una condición totalmente diferente. Tenemos, por ejemplo, un caso también de que el estado de Guerrero, por ejemplo, es uno de los primeros productores realmente de amapola, de vulva de amapola, con la cual se puede producir opio, heroína. Y bueno, la característica principal es que originalmente, hace 4 años, se pagaba el kilo de esta vulva a 25,000 pesos. Hoy en día se está pagando con mucho el mismo kilo a 1,000 pesos. Y entonces la gente dice, pues no me da rendimiento, demasiado riesgo por tan poco, ¿no? Entonces el abatimiento de los precios será uno de los elementos que van a operar sencillamente como mecanismo regulador del mercado de estos productos.
la capacidad adquisitiva disminuida a nivel mundial también va a actuar en ese sentido. Y se tendrá que pasar necesariamente a otro momento. ¿Por qué? Porque el capital en un momento determinado se tendrá que ir hacia sectores donde pueda obtener mayor ganancia. En este momento, imagínense más o menos que usted hace el cultivo, por ejemplo, en este caso, anteriormente hacía el cultivo de hoja de coca y bueno, procesaba el kilo de coca allí en el medio de la selva donde lo procesaba y lo vendía a usted en $2,000. Pasaba a Panamá y costaba 13,000. Pasaba directamente a México y ya costaba 30,000. Y pasaba sencillamente a Estados Unidos y eran $160,000 por ese mismo kilo. Estos precios ya no podrán ser vigentes. Y por lo tanto, entonces, ese punto de inversión mínima y máxima utilidad es lo que va precisamente a liquidar este negocio. Doctor, más allá de estos mecanismos de regulación del propio mercado de los que ya nos ha hablado, pues, ¿qué se podría hacer para enfrentar a estas organizaciones transnacionales criminales que, como ya veíamos, es un problema estructural no de México, sino de todo el mundo? El hecho de que tengamos al mercado más grande de drogas ilegales a un lado, es decir, a nuestro vecino Estados Unidos, pues, ¿cómo podríamos enfrentar esta problemática? A estos cárteles, ¿qué faltaría por hacer por parte de las autoridades? Bueno, en este momento la política, o sea, quiere seguir sobre la inercia de épocas anteriores, pero lo único que está contemplando es que ni se producen ya las mismas cantidades, ni se pueden transportar los mismos volúmenes, ni se puede hacer sencillamente el momento determinado las detenciones de estas personas por una razón muy sencilla. Miren, ¿qué ocurriría, por ejemplo, si el día de mañana no hubiera ni un gramo de cocaína en Estados Unidos? En menos de 24 horas habría una crisis de ansiedad de millones de personas, de más de 10 millones de personas en estado de ansiedad reclamando precisamente su dosis. Entonces, no se puede interrumpir. Eso ya no se puede interrumpir. Lo que sí es, si en un momento determinado la oferta está disminuyendo, no puede emplear sencillamente la satisfacción de demanda, hacer que siga creciendo en la forma anterior. O sea, es un proceso donde definitivamente todo esto históricamente siempre ha demostrado que finalmente se produce en medio de una gran crisis de este tipo de negocios, como en un momento determinado lo fue el negocio de los esclavos en la antigua Roma, hasta que llegó el momento en que tener esclavos, sobre todo en épocas en las cuales la agricultura tenía periodos de sequía muy grandes y había que alimentar a los esclavos, llegó el momento en que mejor se adoptó por parte de Constantino el cristianismo y se liberó a los esclavos y se les dejó como pobres y como servidumbre. O sea, estas son las condiciones que se están en un momento determinado contemplando, ¿no? Doctor, pues le agradecemos mucho esta entrevista. Platicamos con el profesor investigador Guillermo Garduño Valero, quien es doctor en sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, un experto en temas de seguridad nacional y de Fuerzas Armadas, así como en el análisis de estos grupos criminales. Entendemos pues esta complejidad de la cual nos ha hablado respecto del problema del narcotráfico y cómo el mercado de drogas pues prácticamente dicta que no se puede frenar este flujo, porque si no se generarían crisis no solamente en Estados Unidos, sino en el resto del planeta. Muy buen día, doctor. Muchas gracias. Lo mejor del mundo para todos. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Que tenga buen día. Bueno.